Muy buenas noches, distinguido público de su canal 10 Cable Onda Oriental. Y aquí, como todos los miércoles, el doctor Josué Pichardo para hablar de un tema de salud con todos ustedes. Le agradezco la gentileza de su atención. Igualmente, saben que pueden seguirnos por nuestro canal de YouTube. Ver el programa se envía siempre al día siguiente de tenerlo en vivo aquí en este canal. Así que esta noche vamos a hablar de un tema que es consulta frecuente hacia los cardiólogos y hacia los médicos internistas y hacia los ginecobstetras. Es una combinación realmente donde tenemos que interactuar tanto los cardiólogos como los obstetras. Y vamos a hablar de hipertensión arterial en el embarazo. Ver cómo realmente se comporta en aquellas mujeres que ya son hipertensas y aquellas que desarrollan la hipertensión durante el periodo de gestación. Y cuáles son las complicaciones que pueden ocurrir en esas mujeres y cuáles son las cosas que podemos hacer para realmente evitar que las mujeres pues hagan hipertensión gestacional y cuáles son los factores de riesgo más frecuentes o cuáles son las mujeres que más frecuentemente pudieran presentar esta condición. Así que esta noche prepárense para que igualmente tengan sus preguntas ahí y que nos puedan hacer tanto mis pacientes por el chat con la secretaria donde se le pasa esta información, donde pueden disfrutar de lo que aquí compartimos con ustedes, e igualmente pueden llamar al teléfono del canal y con todo el gusto les responderemos. Los martes recuerden que la doctora Ivette Gómez está igualmente aquí en su programa Glucodón al Corazón, compartiendo temas de odontología, pero también temas de medicina general, temas que nos interesan a todos para vivir más y mejor. Así que sean todos bienvenidos, buenas noches y vamos a un pequeño corte y regresamos para que comencemos a hablar de hipertensión en el embarazo o hipertensión gestacional. Bueno, aquí estamos entonces con todos ustedes para dar inicio a este tema, hipertensión en el embarazo o enfermedad hipertensiva del embarazo. Esta es una condición que realmente a nivel mundial afecta, estamos hablando de en Estados Unidos donde se hacen más estadísticas, de 5 a 10% de todas las mujeres que salen embarazadas, lo que significa eso, que es una gran cantidad de mujeres que pueden padecer esta situación. ¿Cómo se define hipertensión gestacional? Tenemos que definir y aclarar que son varios tipos. No todas las mujeres hacen el mismo proceso y ahí es que tenemos, como le digo, que diferenciarlo. Hipertensión gestacional son aquellas mujeres que no son hipertensas, que nunca han tenido una condición de diagnóstico y que con el embarazo, justamente con esa condición, pues hacen hipertensión. No es lo mismo, y ahí es que tenemos que estar claros. Aquellas mujeres que ya son hipertensas hace mucho tiempo y que salen embarazadas, son cosas totalmente diferentes. O sea, es una mujer hipertensa que salió embarazada. No es lo mismo que aquellas mujeres que hacen hipertensión gestacional, o sea, hipertensión justamente en el embarazo. Regularmente, y eso es bueno que las mujeres jóvenes que van a salir embarazadas o aquellas que tienen alguna condición cardiovascular, lo tengan claro. Las mujeres en la primera semana de gestación, en las primeras 4, 6, 8 semanas de gestación, lo que tienden es a bajar un poquito la presión arterial. Tienden a bajarlo un poco porque en ese tiempo es que las mujeres tienen más sintomatología, tienen náusea, vomitan con frecuencia, tienen malestar, no se alimentan adecuadamente, no ingieren la cantidad de líquido suficiente. Y por eso lo que tiende a pasar es a bajar un poquito la presión e incluso en algunas mujeres que ya son hipertensas de larga evolución
hay que retirar la medicación, primero por esa condición, porque puede bajarle un poco la presión, y en la mayoría de los casos, como vamos a ver más adelante, es porque están tomando medicamentos que no pueden usarlo estando embarazada, porque la mayoría de los medicamentos que se usan en el sexo masculino o en la mujer sin estar embarazada no pueden utilizarse en mujeres que ya están embarazadas. Por lo tanto, eso hay que tenerlo bien pendiente. ¿Cómo se clasifica? ¿O cuántos tipos existen? Como le mencioné, hay mujeres ya que son hipertensas, por lo tanto es una mujer hipertensa embarazada, que no tiene nada que ver con hipertensión gestacional. Aquellas hipertensas, o sea, aquellas mujeres que no son hipertensas, que sí hacen hipertensión, entonces durante el embarazo, pues son hipertensas de la gestación. Ahora, hay una condición que es lo que más la mujer embarazada y el médico cardiólogo y el médico obstetra le caen detrás, y es lo que más se persigue, lo que más rigurosamente se busca en esas mujeres, es que esas mujeres que no eran hipertensas o que eran hipertensas conocidas pero controladas farmacológicamente, que tienen un embarazo, es que no desarrollen preeclampsia. La preeclampsia es esa condición que además de hipertensión, porque ahí es que tenemos que definir bien la situación, además de que hay niveles tensionales elevados a partir de una X semana de gestación, no es lo mismo, como le digo, aquellas mujeres que ya eran hipertensas antes de estar embarazada. Ahora, una mujer que no es hipertensa y que después de las 20 semanas comienza a desarrollar hipertensión, pero además de hipertensión, comienza a haber proteinuria. Proteinuria significa que comienza a aparecer proteínas en la orina cuando se hace el examen de orina. Comienza a tener algunos síntomas frecuentes como cefalea, comienzan a hinchársele las piernas a muy temprana edad, aunque el edema de las piernas no tiene realmente, no forma parte del diagnóstico de hablar de preeclampsia, sino hipertensión y proteinuria después de las 20 semanas, pero son datos que si uno como médico, cardiólogo y que el obstetra que está siguiendo a esa mujer, comienza a ver estos datos de una mujer que ya a las 20 semanas comienza a tener estas manifestaciones de edema marcado, de que tiene proteinuria, de que tiene niveles tensionales elevados, de que está presentando cefalea con frecuencia y que además pudiera tener alteración de algunas pruebas de laboratorio, tales como el hemograma con las plaquetas, que algunas pruebas del hígado pudieran alterarse, que el ácido úrico comienza a moverse. Entonces esos son datos que deben comenzar a alertar al médico que está siguiendo esta paciente de que pudiera estar entrando en un proceso realmente ya no solo de hipertensión gestacional, porque ya ha comenzado a tener otros síntomas y otros hallazgos que la están convirtiendo en una preeclampsia. Esa palabra de preeclampsia, yo sé que hay muchas mujeres que nos están viendo y que la reconocen y que además han sufrido en carne propia esa situación, porque es una condición compleja que puede alterar perfectamente y lamentablemente la evolución. Bueno, continuamos aquí con todos ustedes, gracias por permanecer ustedes con nosotros. Le mencionaba que esta situación, como le decía, que además de hipertensión, o sea, de niveles tensionales elevados por encima de los valores basales que manejaba la paciente, junto con esos factores de riesgo, de proteinuria, algunas alteraciones en el hemograma, las plaquetas, pruebas de función del hígado, y quizá el ácido úrico ligeramente alterado, pues van dando entonces información al médico obstetra y al cardiólogo de que esa paciente hay que ponerle más atención porque puede ser que no sea solo hipertensión, sino que detrás de esa hipertensión pues venga esa condición que le digo que muchas mujeres la han sufrido en carne propia porque han puesto en riesgo, han alterado la dinámica de su embarazo y han puesto en riesgo el desenlace final del embarazo y llegarlo a un término feliz. A veces hay que interrumpirlo a una edad que todavía no era la esperada por una condición de preeclampsia.
La preeclampsia complica a la paciente por 3 condiciones, básicamente. Hay pacientes que pueden hacer eventos hemorrágicos a nivel cerebral, que puede haber eventos hemorrágicos con desprendimiento de la placenta donde está instalado el embarazo. Una condición muy compleja en aquellas pacientes, que es lo que realmente todos los médicos tememos, que una paciente con una preeclampsia vaya a producírsele al final, que es una alteración de sus pruebas hepáticas y una alteración de la coagulación de la sangre, produciendo hemorragia a diferentes niveles. Y finalmente una alteración que es la más temida, se llama una coagulopatía intravascular diseminada, que es que todos los factores de coagulación se agotan. Y llega entonces un momento donde el paciente primero estaba sangrando de manera masiva, y de repente esas pacientes pueden hacer una coagulación con trombos a diferentes niveles. O sea que esa es una condición bastante compleja, donde, como le digo, los médicos tratamos de identificar los factores que puedan llevar a esa paciente a esa condición, porque es algo bastante ya difícil de manejar, y cuando llega a esa condición, pues la paciente puede fallecer. O sea que tenemos que tener claro, primero, que no todas las mujeres que hacen hipertensión gestacional, no tienen preeclampsia, y eso es algo que a veces pueden ocurrir esos errores en el diagnóstico, de pensar que, tengo hipertensión, ya tengo preeclampsia. No. Usted puede perfectamente tener una hipertensión que inició a temprana edad de su edad gestacional, valga la redundancia, o usted puede tener una preeclampsia que comenzó esa hipertensión después de la 20 semana, pero unida a esos otros elementos que le mencioné, lo que significa entonces que no todas las mujeres que hacen hipertensión tampoco van a hacer preeclampsia. Hay que sí tener algo muy pendiente, y eso es algo que lo discutimos con frecuencia con los ginecostetras que gentilmente nos envían sus pacientes embarazadas que hacen hipertensión. Si usted es una mujer embarazada que nunca ha tenido niveles tensionales elevados y que usted conoce cuál es la presión basal, cuáles son sus niveles tensionales basales, es decir, usted sabe que usted maneja siempre la presión en 110/70, por ejemplo, 110/70. Y que cuando va al médico, al obstetra, usted tiene 130/80 de presión. Esos niveles tensionales, si nos vamos a la clasificación europea, todavía no caen dentro de diagnóstico claro de hipertensión, caerían en prehipertensión. Si nos vamos a la guía americana, sí, una guía nueva, reciente, que no se ha adoptado quizá a nivel mundial, quizá por una agresividad en el diagnóstico, pero todavía 130/80 es una presión manejable para la mayoría de la población. Sin embargo, para una mujer embarazada que su presión basal siempre fue 110/70, o siempre la manejó por ahí o menos de ahí, porque hay mujeres que manejan presiones incluso más bajas y se sienten bien, o sea, en vez de 110 manejan 100 de presión sistólica, y esa es su presión basal. Pero si usted comienza a tener, como le digo, 130, para la mayoría de la población todavía eso no es hipertensión. Sin embargo, para una mujer embarazada que ha comenzado a mover ya esos niveles tensionales, tenemos que ir viendo de manera bien cercana, bien estrecha, el comportamiento de esos niveles tensionales, porque para esa persona, para esa embarazada que manejaba 110/70, 130, ya pudieran estar considerándose niveles tensionales importantes, e incluso que tuviéramos que intervenirlo desde el punto de vista no solo farmacológico, sino con algunos controles para que esa mujer realmente no desarrolle hipertensión gestacional ya de manera clara, porque no hay duda que si desarrolla hipertensión, pues las posibilidades de que haga preeclampsia pues son y serán siempre mayores que una mujer que mantenga sus niveles tensionales siempre estables. Tenemos que estar siempre persiguiendo, como le decía, esa información, porque a veces las mujeres se adhieren a la información general
en el sentido, no, que si no tengo 140, 90, que es lo que me ha dicho mi médico, o es lo que los números, que si entran a internet, a menos que busquen las clasificaciones de hipertensión, tanto europea como americana, como lo he dicho, y que le van a decir los diferentes niveles de hipertensión, donde se habla de presión óptima, presión normal, normal alta, hipertensión 1, hipertensión estadio 2, de acuerdo a los valores y cómo se muevan esos valores tensionales. Si la mujer realmente se adhiere porque busca información por otro lado y comienza a esperar que llegue a 140, 90 para así considerar que pudiera ser hipertensa, entonces podemos tener una mujer que nos llegue ya en una condición ya de hipertensión franca, y con algunos datos que ya pudieran ser más significativos para nosotros como médicos y que pudieran avanzar con más facilidad a hacer preeclampsia. O sea que tenemos que estar claros con esa parte en el sentido de que la mujer es importante que desde que sepa que está embarazada, primero, si no es hipertensa, debe visitar a su obstetra, claramente, para que defina bien su condición de embarazo y comience a darle la pauta. Pero si es hipertensa, con más razón, tiene que ir al obstetra y al cardiólogo, porque las que son hipertensas probablemente están tomando medicamentos que el médico tiene obligatoriamente que modificar. De inmediato se dé cuenta, porque hay medicamentos que están totalmente contraindicados en el embarazo. O sea que la mujer que se embaraza tiene que acudir, como le digo, obligatoriamente al obstetra, pero si es hipertensa, aún con mucho más razón. Cuestión de que haga una evaluación bien clara, bien franca, para evitar que realmente esa mujer vaya complicando esa hipertensión, porque vamos a ver más adelante que igualmente las mujeres que son hipertensas crónicas, aquellas que son hipertensas crónicas, o sea, crónica no es más malas, o sea, no es que tienen una hipertensión peor que otra, sino que son hipertensas hace mucho tiempo, igualmente, y esas mujeres tienen condiciones para desarrollar una preeclampsia sobreañadida a esa hipertensión. Por eso a veces las mujeres hipertensas se descuidan un poquito en ese proceso y que como ya era hipertensa, sigo tomando mi medicamento y creen que ya todo pudiera pasar y controlarse ahí, pero no, las mujeres hipertensas, como le digo, primero tienen que inmediatamente saben que están embarazadas, ver a su doctor para que haga los cambios que tenga que hacer, pero que además esa mujer tiene más condición de hacer entonces eso que se llama preeclampsia, sobreañadida a la hipertensión. Así que vamos a ver más adelante cómo diagnosticar, cómo tratar esa paciente, cuáles son las mujeres que tienen más propensión, o sea, que son más propensas a hacer preeclampsia, a ser hipertensas durante el embarazo. ¿Qué debemos hacer para tratar de prevenir realmente que la mujer haga preeclampsia e hipertensión gestacional? Y si ya es hipertensa y tiene preeclampsia, ¿qué tenemos que hacer los médicos para tratar de evitar que esa mujer llegue a una condición final que sí es la más compleja, que es la eclampsia? Que en mis tiempos de niño recuerdo que cuando una mujer le daba esa condición, le decía o escuché decir en algunos momentos que le daba ataque de frenesí o eclampsia, que es una condición realmente ya más compleja, o sea, una complicación de la hipertensión gestacional de la que desarrollan preeclampsia, que finalmente pueden llegar a la eclampsia. Así que le agradezco su atención. Este es su programa Glucodón al Corazón, el doctor Josué Pichardo, y esta noche estamos hablando de hipertensión en el embarazo. ¿Qué debemos hacer? Así que vamos a un primer corte y regresamos en breve para continuar desarrollando este tema. Continuamos aquí en su programa Glucodón al Corazón, doctor Josué Pichardo, y esta noche estamos hablando de hipertensión y embarazo, hipertensión gestacional y las complicaciones que pueden depender de ahí, de esa hipertensión gestacional. Hablamos que hay mujeres que pueden ser no hipertensas, pero que durante el embarazo pues, desarrollan hipertensión, y esa es la llamada hipertensión gestacional,
¿Qué es hipertensión gestacional? Si aparece hipertensión después de la 20 semana y algunas otras condiciones, incluyendo proteinuria. Aunque déjeme decirle claramente esto, por si algún médico nos está viendo y me diría, bueno, pero Pichardo, a veces tengo hipertensión después de 20 semanas, no tengo proteinuria obligatoriamente, pero tengo afectación ligera de algún órgano, y eso no es preeclampsia. Pues sí, hay mujeres, aunque pocas, que pudieran tener hipertensión sin proteinuria, pero ya con afectación de algún órgano, alguna alteración, cefalea frecuente, mareos, alteración visual, algún pequeño dato de daño renal o de daño hepático, alteración a nivel de las enzimas, ácido úrico subiendo de manera significativa. Entonces, ya esa información junto con la hipertensión quizás nos haga a nosotros pensar, aunque no tengamos la proteinuria, que igualmente esa paciente va a desarrollar o está entrando en un proceso de preeclampsia. Entonces, hipertensión gestacional, preeclampsia y lo que le dije que no queríamos que llegara al final, que es la eclampsia, porque la eclampsia es ya la afección directa o daño directo hacia órganos, entre ellos el riñón, ya evidente, ya claro, establecido. Puede haber alteración igual del hígado, claramente establecida, y una de las condiciones o la que hace que la preeclampsia se convierta en eclampsia, que es convulsiones. O sea, que la paciente de repente comienza a tener convulsiones tónico-clónicas, a masticarse la lengua, a botar saliva por la boca, y la gente claramente sabe identificar esa condición. Esa es una condición, como le digo, que nadie quiere que su paciente llegue, porque cuando llega a esa condición, pues las complicaciones pudieran ser muy frecuentes sobre el feto y sobre la madre, y pudieran ser condiciones que dan al traste de ambos en muchas ocasiones. Esto es un tema sumamente apasionante en el sentido de que aquí se involucran dos vidas al mismo tiempo, y ahí entonces uno tiene doble responsabilidad como médico, como persona, como ser humano, y a veces son etapas tan complicadas porque justamente las mujeres que más hacen preeclampsia son aquellas que están en las etapas limítrofes de la vida. Entonces, imagínense cuando le toca a uno una persona o una familia, una pareja que no ha podido concebir, pero ya la pareja tiene 40 años, 42 años. Sabemos que después de esa edad se hace más frecuente, se hace más fácil que la mujer desarrolle realmente preeclampsia. Entonces usted tiene esas dos vidas en sus manos, pero tiene además una familia en sus manos, porque son personas que han estado, como le digo, quizás buscando tener un hijo por mucho tiempo y logran ese embarazo ya a esa edad. Entonces es un poco complejo, como le digo, y esos son quizás los factores de riesgo que tenemos que ir viendo, que aquellas mujeres ya añosas, o lo que se llama primigesta añosa, mujeres que no se han embarazado, sino que ya se embarazan después de los 40 años, pues tienen más posibilidad de desarrollar preeclampsia. Igualmente, le decía de los dos extremos de la vida, porque también las mujeres muy jóvenes, que se embarazan muy jóvenes, también tienen más posibilidad de hacer preeclampsia. Igualmente, aquellas mujeres que son multíparas, o sea, que tienen múltiples partos, estamos hablando de que mujeres que tienen 4, 5, 6, eso es mucho en este tiempo, quizá en los tiempos que nací, en el pueblo donde nací, las damas tenían 10, 12, entonces mientras más hijos tienen, pues más posibilidad hay que puedan desarrollar preeclampsia. Otra condición es que haya tenido preeclampsia en el embarazo previo, que su madre, que su hermana, que su tía haya tenido preeclampsia en sus embarazos. O sea, todas son condiciones o factores que pueden predisponer. Las mujeres que tienen sobrepeso al embarazarse tienen más posibilidad de desarrollar hipertensión y preeclampsia. Aquellas mujeres que ya son hipertensas per se, las mujeres diabéticas, o sea, tienen más condiciones por los factores de riesgo
que tienen de desarrollar realmente esa condición. Aquellas mujeres que ingieren alcohol en gran cantidad, pues también tienen más condición que fuman, tienen condiciones más condiciones para desarrollar preeclampsia. Se han relacionado algunas otras cosas ya quizás menos importantes, las mujeres que tienen cambios de pareja, que tienen un hijo con uno, con otra persona, o sea, pudieran también tener alguna relación, pero son ya factores menos presionantes para el desarrollo realmente de hipertensión. ¿Cuáles son los órganos que más se afectan? Como le mencionaba, bueno, ojos, porque esas personas pueden hacer retinopatía, pueden hacer daño a nivel de la vista, el cerebro, porque pueden hacer hemorragias intracerebrales, como le mencioné, por los niveles tensionales, riñón, donde puede haber falla renal tanto aguda como daño renal permanente. A nivel cardiovascular, o sea, el corazón puede también alterarse y producir, de hecho hay una condición que no necesariamente la mujer tiene que desarrollar preeclampsia, pero que en algunas mujeres el embarazo funciona como un detonante para producir cambios en la estructura de su corazón, que se denomina miocardiopatía dilatada periparto. Esa es una condición realmente compleja dentro de los grupos de enfermedades cardiovasculares, y algunas mujeres que hacen hipertensión gestacional, que hacen preeclampsia, pues pueden desarrollarla. Esa miocardiopatía dilatada periparto puede llevar a que ese corazón se quede disfuncional para toda la vida, lamentablemente, aunque el 90% de las mujeres que hacen una condición de hipertensión gestacional leve, que no son preeclámpticas, van a volver a la normalidad de su presión en los próximos 6 meses después del embarazo, y aquel 10% ya, un 5% de ese 10 pues volverá ya al año, serán normotensas, pero habrá un porcentaje, estamos hablando de un 4 o 5% que se quedarían hipertensas para toda la vida después de ese embarazo donde hicieron preeclampsia. O sea que esta es una condición que tenemos todos que estar pendientes, no solo por lo que pasa en el momento o porque tenemos 2 vidas, a veces 3, porque tenemos el esposo, la esposa y el que viene, el niño que viene o que se espera en la familia, tenemos 3 vidas en las manos, sino porque a veces puede, además de esa condición, puede producir condición invalidante a largo plazo. Recientemente tuve una paciente ingresada en el hospital con una condición bien compleja de ese tipo. Es una miocardiopatía dilatada periparto que lamentablemente la paciente no regresó, en el sentido de que su corazón se quedó dilatado. Al quedarse dilatado pierde la funcionabilidad de su corazón y entra en lo que se llama falla cardíaca. Son pacientes entonces que van a estar edematizadas, o sea, muy hinchadas todo el tiempo, van a estar disneicas, o sea, que les falta el aire hasta moverse en la cocina. A veces no pueden acostarse ni siquiera plana en la cama porque hacen falta de respiración y tienen que dormir sentadas. Y su condición en el tiempo cada vez se complica más. Y a veces son mujeres, en este caso era una mujer muy joven, o sea, estaba en el extremo inicial de la vida, era una mujer muy joven, apenas 20 años, 21 años. Entonces, cuando es así es algo muy, muy complejo, porque su niño sí estaba, pero ella estaba en una condición que probablemente no pueda su corazón resistir mucho tiempo. O sea que, por eso las mujeres embarazadas, como le digo, tienen que tener claro, no solo si son hipertensas antes de estar embarazadas, sino que aún no lo sea, tiene que tener chequeos, y eso es algo que en nuestro país aparentemente es uno de los problemas graves. A veces las mujeres no tienen los chequeos prenatales tan frecuentes como deberían tenerlos a nivel público, a nivel hospitalar. Parece que eso complica un poquito. Sería prudente, y trataré de que en un momento dado hablar con uno de los obstetras que manejan pacientes embarazadas en los hospitales públicos, en las maternidades, para ver realmente cómo manejan esa condición, porque la verdad es que la mujer embarazada debe tener chequeos frecuentes de acuerdo a su condición. O sea, su primer chequeo inmediatamente se dio cuenta que está embarazada. Ya los chequeos subsecuentes lo determinará su condición. Si es hipertensa, si no es hipertensa, si tiene una condición de alto riesgo del embarazo o no, ya el obstetra determinará
cuánto o cada qué tiempo realmente debe ser revisada. Pero sí lo ideal es que la mujer tenga esos chequeos frecuentes, cuestión de que se vayan dando las condiciones y que si aparece esta condición el médico pueda detectarla a tiempo y pueda tomar los preventivos del lugar, porque incluso veremos en la parte del tratamiento que hay algunas cosas que uno puede hacer en aquellas mujeres que ya hicieron una preeclampsia en su embarazo anterior. Uno puede tener algunas medidas para que su embarazo actual o el embarazo siguiente tratemos de evitar que vuelva a repetir la condición de hipertensión gestacional después de la 20 semana o preeclampsia. La mayoría de las mujeres que hacen hipertensión gestacional, como le digo, vuelven a la normalidad. Y la mayoría de las que hacen preeclampsia igual volverán a la normalidad. El gran problema está en aquellas que no vuelven y en aquellas que se complican, que hacen condiciones que llevan a la muerte. O sea, estamos hablando de que en los países como el nuestro, países en vía de desarrollo como el nuestro, estamos hablando de que las mujeres que hacen complicaciones, hasta el 25% de las mujeres que hacen las complicaciones más temidas, como síndrome de HERP y que hacen eclampsia, pueden fallecer por esta condición, lo que significa que es un número altísimo. O sea que, y si es una condición que puede ser prevenible en algunos aspectos, entiendo que debemos trabajar directamente sobre esa parte, sobre la prevención y sobre el diagnóstico y la identificación temprana de esta condición. Cuestión de que el médico obstetra, el médico cardiólogo puedan intervenir y dar las informaciones a tiempo, las informaciones que la paciente necesita desde el inicio de esta situación para evitar que llegue a complicaciones, porque después que ya esas complicaciones están, como le digo, los daños que quedan pueden ser permanentes si es que la paciente sigue viva, si es que el feto pudo llegar a su término, porque muchos de ellos, muchos de estos embarazos, lamentablemente no llegan a su término por esa condición. Así que es importante, y creo que ese es uno de los mensajes más importantes que tenemos que tener claro, que esta noche deben quedarse con todas las mujeres que están todavía en edad gestacional, y en aquellas que no están en edad gestacional, tienen hijas que están en edad gestacional y tienen nietas que están en edad gestacional. Cuestión de que estén claras de que si usted está embarazada, déjese evaluar de su obstetra para que determine realmente si todo está bien, y que si es hipertensa, igualmente el cardiólogo pueda intervenir a tiempo. Vamos a ver en nuestro próximo segmento realmente cómo hacemos esa prevención y cuál es el tratamiento que tenemos que hacer si realmente la mujer es hipertensa. ¿Qué hacer con algunos de los medicamentos que podría incluso mencionárselo para que aquellas mujeres que lo están utilizando lo discutan con su médico, con su cardiólogo, con su obstetra? Porque eso es algo también que hay que tener bien presente, que hay medicamentos que están totalmente prohibidos desde que la mujer sale embarazada. E incluso los cardiólogos siempre tenemos esa previsión que si la mujer está en edad gestacional, igual así mismo lo marcan las guías de manejo internacional, que si la mujer está en condición todavía de salir embarazada, está en edad gestacional, hay medicamentos que deben, si se ponen, tienen que ser con mucha precaución, pero preferimos no colocarlos. Y si lo colocamos, le debemos explicar a la paciente, mire, usted está usando un medicamento que no puede salir embarazada, y si sale automáticamente hay que suspenderlo porque pueden producir teratogenicidad o alteración en el desarrollo y la formación y el desarrollo del feto. Volvemos en breve para que terminemos de conversar de esta parte, de cuál sería la parte de tratamiento y prevención de la hipertensión gestacional. Doctor Josué Pichardo, cardiólogo internista, compartiendo con ustedes hipertensión y embarazo. Volvemos en breve. Continuamos aquí en su programa Glucodón al Corazón, doctor Josué Pichardo. Recuerden que los miércoles estamos por aquí y que los martes está la doctora Ivette Gómez hablando de odontología responsable y, claro, algunos temas de salud que igualmente son interesantes para todos. No quiero que se me pase de este tema esta parte. Es tan complejo realmente la hipertensión gestacional, la preeclampsia y finalmente la complicación que es la eclampsia, en el sentido social, que a veces hay parejas que no han podido procrear, como le decía, hasta una larga, ya a una edad 40, 42 años, y se abocan o deciden una inseminación artificial.
una donación de espermatozoide u óvulo. Y lamentablemente esa es otra condición que puede llevar entonces o predispone también al asunto de desarrollo de hipertensión gestacional, preeclampsia y eclampsia. Imagínense ustedes si sobre esto ya la edad, una condición emocional en el tiempo de personas que han tratado de concebir y no han podido, que hacen ese proceso y que al final entonces tienen todavía más riesgo por ser de esta forma. O sea que hay que estar claro, esas son personas que aún tienen o deben tener todavía chequeos mucho más frecuentes, mucho más estrictos, y de hecho cuando se va a tomar esa decisión, entiendo que tanto el obstetra, el cardiólogo y el psicólogo deben trabajar juntos, cuestión de ponerse bien de acuerdo, y que desde el punto de vista psicológico, social, esta condición pues afecte lo menos posible a esa pareja que está buscando realmente tener un hijo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir esta condición de hipertensión gestacional, de preeclampsia, que como le digo, si se queda en preeclampsia, que es hipertensión más alteración leve de algunos órganos, proteinuria, pero que algunas mujeres no tienen proteinuria, hasta un 10% de las mujeres que hacen hipertensión, que hacen preeclampsia, pues no hacen proteinuria teniendo realmente ya alteración a nivel de otros órganos, plaqueta ligeramente baja, hígado y demás. Entonces el médico tiene que estar bien detrás de esa información para no decir nada más, no tiene preeclampsia porque no hay proteinuria. No, hasta un 10% de las mujeres pudieran no tener proteinuria y estar desarrollando una preeclampsia. Entonces, si dijimos que las principales condiciones que pueden llevar a la preeclampsia son la obesidad, la edad gestacional en los extremos, muy joven o muy vieja, la diabetes, la malnutrición, la comida chatarra, principalmente cargada de sal. Si son esas las condiciones que llevan a que se pueda desarrollar con más facilidad esta condición, entonces la prevención debe ir encaminada justamente a esos factores que ayudan a desencadenar el problema. Significa que si usted sabe que quiere quedar embarazada o que está buscando realmente quedar embarazada, debe estar preparada tanto mentalmente como psicológicamente, como funcionalmente, como orgánicamente hablando. ¿Qué significa eso? Que las mujeres muy jóvenes, las adolescentes, no están preparadas para estar embarazadas emocionalmente, psicológicamente, funcionalmente, orgánicamente hablando y anatómicamente hablando. Entonces, no es lo ideal que se embaracen mujeres muy jóvenes, porque esa es una de las condiciones que predispone a que aparezca con más facilidad la preeclampsia y que puedan llegar a eclampsia. El otro extremo de la vida, si sabemos que realmente mujeres también añosas, 45 años, es una condición que puede predisponerlo, pues hay que tratar entonces de que ya a esa edad, pues son condiciones bien complejas, y lo pienso un poquito porque he tenido pacientes que no han podido realmente en su vida un poco más joven, 35 años, 30 años, quedar embarazadas y que justamente ahí quedan. Entonces, eso no es la mayoría, pero hay condiciones muy complejas, que aunque es una condición que a veces se decide, es una condición que a veces se puede tomar el momento para hacerlo, pero hay personas que no pueden realmente hacerlo en el momento que prefieren, que quieren. Pero si se puede, si se prefiere, debe evitarse el embarazo después de esa edad. Si estamos hablando que es una condición que aparece cuando la mujer es más vieja, de más de 45 años, 43 años, pues entonces no es que todas van a desarrollar preeclampsia, no es que todas van a hacer eclampsia, pero las probabilidades de que la haga y de que desarrolle una condición mórbida, de que desarrolle una complicación, son mayores. Entonces, si sabemos que son mayores, pues vamos entonces a tratar de evitar esa situación. Ahora, hay factores que son más fácilmente prevenibles. Si usted sabe que quiere quedar embarazada, pues trate de no quedar embarazada con un sobrepeso significativo, porque esa condición de obesidad predispone a que usted haga hipertensión gestacional, predispone a que pueda hacer esa
hipertensión gestacional convertirse en preeclampsia y que usted pueda desarrollar incluso eclampsia y otras complicaciones. Si usted sabe que está embarazada, tiene que comer saludable, tiene que disminuir el consumo de sal, porque la sal es uno de los condicionantes también, una dieta cargada de sodio, una dieta cargada de grasa, una dieta cargada de azúcares, pues también predispone esa mala alimentación. Por eso la malnutrición es una condición igual que predispone a que usted desarrolle preeclampsia. Entonces, si conocemos eso y usted está embarazada, pues tiene que alimentarse adecuadamente, más frutas, más vegetales, carne, calcio, leche, las cosas que realmente necesita para desarrollar adecuadamente su embarazo y evitar que llegue a una complicación. Cuando llega una mujer embarazada que llega al consultorio, 12, 14 semanas de gestación, es difícil que le ponga tratamiento farmacológico, porque la mayoría de esas mujeres no necesitan tratamiento farmacológico, lo que necesitan es medidas higienodietéticas, o sea, necesitan mejorar su alimentación, necesitan mejorar su actividad física, necesitan disminuir el consumo de sal, necesitan comer más cosas cardiosaludables. Bien, entonces no es tratamiento farmacológico, todo. Ahora, claro está, hay un grupo de personas y de mujeres que ya tienen una condición especial o que son hipertensas previo o que realmente, en caso que le mencioné al principio, de que han ido subiendo sus niveles tensionales de manera significativa, que ya tienen síntomas que uno se lo atribuye a que sea por los niveles tensionales que están manejando, entonces sí, ya esas son embarazadas que necesitan, además de esas medidas que hemos mencionado, higiénico-dietéticas y cardiosaludables, pues necesitan algunas medidas farmacológicas. Bien, entonces ahí es que el médico tiene que actuar. Para las mujeres embarazadas no hay mucha variedad farmacológicamente hablando. Existen 2 a 3 medicamentos, 4 como mucho, que podamos utilizar de manera segura. Porque como le mencionaba, la mayoría de los medicamentos pueden tener algunas condición o algunos efectos que pueden actuar sobre la formación del niño y producir daño al desarrollo normal de sus órganos. Pueden producir lo que llaman efectos teratogénicos, alteración en el desarrollo y el crecimiento de ese feto. Entonces, si decidimos un tratamiento farmacológico, tiene que ser en base a esos medicamentos que están probados, que tienen lo menos efecto posible sobre el embarazo. Y esos medicamentos los médicos lo conocemos bien. Claro está, hay que hacer una evaluación individual de cada paciente para decidir cuál de esos medicamentos nos va mejor. Igualmente como se decide en las mujeres no embarazadas, pero en la embarazada todavía con mucho más rigurosidad, porque hay que tomar en cuenta muchos más factores. Y es sumamente interesante que las mujeres que han tenido una preeclampsia o una condición de hipertensión gestacional en su embarazo anterior, se dejen ver cuanto antes sepan que estás embarazada, o sea, inmediatamente sepan que estás embarazada, cuanto antes dejarse ver del médico cardiólogo que le asistió o del obstetra, que es el que le da seguimiento a sus embarazos. ¿Por qué? Porque hay algunas condiciones que los médicos podemos comenzar a implementar desde temprana edad gestacional para evitar, incluyendo medicamentos, incluyendo un medicamento que va a evitar que se comiencen a producir una sustancia dentro del organismo de la mujer embarazada, que son lo que al final producen esos cambios a nivel de las arterias, producen endurecimiento arterial y principalmente de las arterias uterinas, que son las que llevan a la hipertensión gestacional y a la preeclampsia. O sea que es importante que la mujer se deje evaluar de una vez, porque como le digo, si ya tiene historia de que hizo preeclampsia en un embarazo anterior, las posibilidades de desarrollar preeclampsia en el embarazo actual pues son mayores.
Entonces el médico tiene que conocer esa condición. ¿Por qué? Porque esas medidas y el medicamento que pueda iniciarse debe ser dentro de un tiempo, dentro de unas semanas de embarazo. Si usted dejó pasar ese tiempo, el efecto de lo que usted está haciendo va a ser poco. Bien, y lo que podamos lograr, entonces va a ser poco. Y de hecho, el obstetra y el cardiólogo tienen que estar trabajando al unísono. Y de hecho, yo les recomiendo eso siempre a las embarazadas que van a verme. Y se lo digo incluso a las que son pacientes mías, antes de estar embarazada, le digo, ¿dónde está tu obstetra? En tal centro. Entonces, lo ideal que por este embarazo, si tu obstetra está allá, te busque un cardiólogo allá. Si tú quieres, tú vas y me lo pone a hablar y yo le explico tu condición. Cuestión de que te dé seguimiento en el mismo lugar que está el obstetra. O sea, que el cardiólogo y el obstetra estén en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque la comunicación se hace más fluida y los cambios, las condiciones que pudieran existir son fácilmente comunicables y las decisiones que se van a tomar son más fáciles y puede ser más comunicable y uno tomar mejores decisiones. Y que si el obstetra está en otro lugar, pero quiere seguirse viendo conmigo, entonces le digo, pues tiene que buscarte un obstetra aquí, donde yo trabajo. Cuestión de que tengamos esa comunicación. Por el bienestar realmente, el bienestar final del desarrollo de ese embarazo. Así que le agradezco su atención. Yo soy Josué Pichardo y con todo el gusto los miércoles estoy aquí compartiendo con ustedes informaciones médicas que sé que nos van a beneficiar y estoy seguro que si hacemos las cosas como realmente vemos que le funcionan a los demás, igualmente a nosotros nos funcionarán. Le agradezco su atención. Próximo miércoles estaremos aquí, Dios mediante, compartiendo con ustedes. Un saludo a la doctora Ivette Gómez, que está los martes, igual compartiendo con ustedes. Síganos en las redes sociales y pueden entrar a nuestro canal de YouTube, donde estas informaciones que hemos compartido hoy, ustedes puedan compartírselas a otros amigos, otras amigas, otras mujeres que pudieran salir embarazadas. Cuestión de que al final tengamos todos los mejores resultados. Así que muy buenas noches y nos vemos por aquí el próximo miércoles, Dios mediante.